Ok, chicos, bueno, sigo explicando. ¿Están viendo que estoy en otra diapositiva? Sí, ¿no? Ya. Sí. Ya, en esta parte quiero que vean más que todo la importancia del curso de biología, porque en primer ciclo han llevado un curso que se llama química. Y este curso de química es un prerequisito para llevar biología. O sea, si no hubieran llevado química, no pueden llevar biología. Y los cursos que van a ver este ciclo son estos: biología, física, salud pública, realidad nacional, antropología e informática. No estoy segura de qué cursos van a llevar presencial, pero sí he visto que biología práctica es presencial. Eso me han dicho. Ustedes cuando me mandaron su horario también. Y el curso de biología tiene 3 componentes, que es el teórico, que es virtual, el de seminario, que también es virtual, creo, y práctica sí es presencial. No estoy muy segura cómo les van a hacer las prácticas en el caso de que sea presencial, pero asumo que van a ir a un laboratorio. Después, el curso de biología es un prerequisito para llevar anatomía, histología, embriología, pero sobre todo histología. Es muy importante de que aprendan este curso porque hay muchos conceptos que les van a servir de base para el curso de histología. Y después, en cuarto ciclo, biología sigue siendo prerequisito para bioquímica, microbiología, parasitología e inmunología. Inmunología sobre todo. ¿Por qué? Porque inmunología ve el proceso de cómo se desarrollan las enfermedades, cómo se desarrolla el COVID. Es muy importante, chicos. Ténganlo en cuenta. Y no se dejen asustar por los profes, de verdad. Es muy sencillo. Entonces, la estructura de las clases aquí, como les he mandado el pretest, tienen que responder. Después la clase en sí, que quiero que me presten atención, y cualquier comentario, así como dijo su compañera, me interrumpen y normal. Normal, pueden hablar, prendan su cámara, así, no importa que enfoquen el cabello, enfoquen el techo. Yo también he sido alumna, yo también lo he hecho. Enfocan la puerta, lo que sea. Pero la cosa es que quiero verlos, quiero saber que están ahí y que pueden interrumpirme en cualquier momento para hacer cualquier pregunta. ¿Ok? Allá. Y después está el poste, los flashcards, que van a ser 1 o 2 diapositivas que van a estar destinadas a que ustedes vean los conceptos más importantes de cada clase. Y son esas flashcards que normalmente las he sacado de preguntas de exámenes. O sea, son conceptos que se repiten porque son conceptos cruciales que demuestran que pues han aprendido el tema. Y de ahí el post-test, que también es su asistencia. No se abrumen, chicos, simplemente yo quiero que cuando entren a la clase respondan el pretest de los conocimientos previos que puedan tener, que puedan recordar, que puedan asociar, lo que sea. Y si sacaron mala nota, no se preocupen, porque conforme se va desarrollando las clases, yo voy a decir, esta pregunta les vino, o eso quiero que recuerden, y de ahí ustedes van a saber, esta pregunta vino, era así, ya lo entendí, y en el post-test se va a ver reflejado eso. Es solamente para ver qué tanto han aprendido, nada más, ¿ok? Y si hay alguna pregunta, como les digo, me dicen. Y los libros que siempre me preguntan, ya, este es el de biología, de Carp. Este libro yo lo compré, pero nunca lo llegué a usar porque yo usé este de acá, que es un poquito más gordo. Es el de Carp, pero en inglés. Y bueno, es más grande. Es más grande. Yo utilicé este y casi no vi este está nuevo, por eso es que se los voy a dar. Literalmente, chicos, está nuevo. Hasta huele a nuevo. Y ahora sí, chicos, la clase. Voy a cerrar el pretest para los que no le hayan respondido, chicos. Solo hay 52 respuestas. Ay, no importa. Ya lo cerré. Ya, ok, chicos. Ahora sí vamos a empezar la clase. Quiero que, como les digo, me interrumpan si hay alguna pregunta. Igual yo les voy a preguntar si quedó claro. Y me responden, chicos, y prenden su cámara, please. Como les digo, este tema lo he dividido primero en lo que es la vida, después el origen de la vida y en la parte celular, que es muy importante. La célula sigue la clasificación de los seres vivos. O sea, son 1, 2, 3, 4, 5, 6.
subtemas que quiero que tengan claro. Primero, quiero que me digan, chicos, para ustedes, ¿qué significa un ser vivo? O sea, sin leer lo que está acá. ¿Qué significa que nosotros seamos seres vivos? Chicos. ¿O qué característica creen que nos hace diferente a nosotros como seres vivos de los demás? Chicos. La capacidad de poder reproducirse. Claro, la capacidad de poder reproducirse es muy importante para todos los seres vivos. En sí, un ser vivo es un sistema. ¿Y por qué es un sistema? Porque tiene una organización específica, que es una característica común de la vida. Nosotros primero sabemos que están las células, de las células están las macromoléculas como las proteínas, después están las organelas que forman una célula. Entonces hay un orden. Cada ser vivo es un sistema. ¿Ok? También tiene otras características los seres vivos, la reproducción, que es la más universalmente conocida. Después, la irritabilidad. Esta es pregunta de examen. ¿Cuál es la característica por la cual un ser vivo responde a estímulos del medio externo? La irritabilidad. ¿Ok? Y el movimiento, que es la más evidente, pero el movimiento no solamente el movimiento de desplazarte de un lugar a otro, sino el movimiento interno, por ejemplo, que realizan nuestras células. Y sobre la vida, es la capacidad que tiene un ser de nacer, crecer, reproducirse y morir a lo largo de generaciones y también puede evolucionar, que veremos más adelante. Ahora, dentro de las teorías del origen de la vida, tenemos 4 muy importantes. 1, 2, 3 y 4. Primero está la teoría religiosa del creacionismo, o sea que las cosas ya vinieron hechas, que se llama inmovilismo de las especies. ¿Por qué inmovilismo? Porque las especies ya vinieron como están. Los seres humanos llegaron, o sea, según la teoría católica, Adán salió del barro y Eva salió de Adán. Y sí salieron de la nada, del barro, de materia inerte. No puede ser verificada experimentalmente y es creada por una fuerza sobrenatural que sería Dios. Ya. Entonces esta teoría es la más rechazada, lógicamente, porque no puede ser comprobada. No puedes comprobar de que Adán salió del barro, porque tú agarras barro y no sale un hombre. Es por eso que vinieron otras teorías. Dentro de ellas están la de la generación espontánea, muchos años después, planteada por Aristóteles, que lo habrán visto en Filosofía Aristóteles, que es un curso que han llevado ahorita en primer ciclo. Aristóteles, generalmente, lo que se decía en la antigua Grecia era, o sea, lo que él decía era ley. Entonces, Aristóteles dijo que la vida surgía a partir de materia inerte y la gente le creía, hasta que vino Francesco Redi en 1668 y dijo, no, la vida no puede salir de materia inerte, o sea, es imposible. ¿Y cómo lo comprobó? Bueno, lo que él hizo fue colocar un frasco de carne, acá lo voy a poner mejor, un frasco de carne que estuviera abierto. Acá está un frasquito de carne que estuviera abierto. O sea, por acá entraba el aire. ¿Ya? Entonces, después de un tiempo aparecían gusanos y aparecían moscas. Ay, chicos, disculpen, esa es una mosca. ¿Por qué aparecían moscas y aparecían gusanos? Porque el aire traía las moscas que dejaban sus huevos y se formaban las larvas. Entonces, cuando este frasco de carne se cubría, o sea, ya estaba cerrado con pergamino, ya no aparecían larvas dentro de la carne. Y era porque, como les digo, chicos, el aire era el que traía todas las moscas que dejaban sus huevos y luego se formaban larvas. Por eso él ahí vio de que no es que la vida se origine de la nada, sino de que todo tiene un proceso que se llama biogénesis, que es que la vida solo se origina de la vida y
Pero luego esto no se pudo comprobar y salió otra teoría, que es la teoría de la panspermia. Después, en la siguiente diapositiva les voy a poner un debate que hubo alrededor de esa teoría, que es de Needham y Spallanzani, y pues fue totalmente descartada por Louis Pasteur. Y la que queda es esta. Esta es la más importante. Bueno, otra teoría que tampoco no funcionó es la de la panspermia. ¿Por qué? Porque fue planteada por Arrhenius y decía que la vida se había propagado de un sistema solar a otro, o sea, de otro sistema solar al nuestro. Pero, o sea, si era cierto de que los meteoritos traían microorganismos, o sea, había moléculas orgánicas en los meteoritos que llegaban, pero el problema es que no te da un origen de la vida, simplemente lo desplaza a otro sistema solar. Así que no funcionaba. O sea, queremos ver cómo se origina en la Tierra. Y por eso sale esta teoría del origen químico de la vida. Y es la más aceptada, propuesta por Oparin y Haldane. Nos habla, en este caso, explica el origen de la vida a partir de la evolución química y de fenómenos físicos de la materia. Sostiene que la vida se habría formado a partir de ciertos elementos que estuvieron presentes en la atmósfera primitiva. Y esta atmósfera primitiva tenía características. Era reductora, era anaerobia, quiere decir que no tenía oxígeno. Anaerobia, sino 2. Y estaba, bueno, habían hidrógenos y compuestos hidrogenados. O sea, el metano y el amoníaco. Y bueno, bastante vapor de agua. Bastante vapor de agua. H2O, vapor. Ya. Entonces, lo que se planteaba es que estos compuestos podrían haber reaccionado entre sí debido a la presencia de descargas eléctricas y luz ultravioleta del sol. O sea, este sol daba descargas eléctricas y hacía que estos compuestos reaccionen. O sea, que reaccionen el hidrógeno, los compuestos hidrogenados y el vapor de agua. Y esta serie de reacciones químicas lo que hizo fue moléculas más complejas a las que denominaron una sopa primitiva. Y estas moléculas, al interactuar entre ellas, habían originado unas gotas coloidales llamadas coacervados. Los coacervados son gotas coloidales. Ya. Entonces, estos eran ricos en polímeros, o sea, en proteínas y ácidos nucleicos. Es decir, ya eran macromoléculas. Las macromoléculas son proteínas. Miles de años después, surgió una frontera membranosa que delimitó un ambiente interno. Entonces, estas macromoléculas estaban rodeadas por una membrana que habría dado luz a la primera célula o protobionte. Protobionte, primera célula. Ya. En otras palabras, la formación de coacervados dio lugar a los protobiontes. También las moléculas orgánicas simples se formaron a partir de materias primas simples. Y esto se comprobó con el experimento de Urey y Miller, que le voy a explicar acá. Primero lo que les dije de la generación espontánea. La generación espontánea fue una teoría que se descartó completamente, pero se descartó gracias a Louis Pasteur, pero sin antes haber un debate. Y este debate se dio entre Needham y Spallanzani. ¿Por qué? Porque Needham decía que había una fuerza vital que explicaba el surgimiento de microorganismos. ¿Y qué hizo él? Él calentó un caldo. No lo calentó mucho y no lo tapó. Entonces, ese caldo, al enfriarse, vieron que se crecieron microorganismos. ¿Por qué? Porque, como les digo, no lo calentó mucho y lo dejó abierto. Entonces, al enfriarse, había microorganismos. Pero de eso se dio cuenta Spallanzani y dijo que no podía ser. Porque o sea, el error que había hecho era no calentar el caldo mucho, entonces él lo calentó más el caldo y lo selló herméticamente para que no permitiera el paso del aire que traía microorganismos y claro, como no había aire, no crecían microorganismos. Y cuando se destapaba, o sea, cuando hacía lo mismo que él, que lo calentaba y lo dejaba abierto, sí crecían microorganismos. Y lo que dijo Needham era que obvio que no van a haber microorganismos porque no hay porque no puede pasar el aire que es necesario para la vida. Y era lo que se quería probar, de que la vida no nace de la vida. O sea,
si tú lo calientas, herméticamente no va a haber microorganismos. Y es lo que se quería lograr. Quien lo desterró fue Pasteur. Como ustedes saben, él es muy famoso. Pasteur lo desterró utilizando el matraz del cuello de cisne. Él virtió el caldo en un frasco y con el calor dobló el cuello. Dobló el cuello de una manera en la que los microorganismos se quedaran atorados acá y no pudieran llegar al caldo. Entonces, al hervir el caldo, los microorganismos están retenidos y no entraban. Entonces, el caldo no se contaminaba. Si quedaba en esa posición, claro. En cambio, lo que él dijo fue, voy a hacer el mismo procedimiento. Voy a verter el caldo, voy a doblar el cuello, pero esta vez lo voy a inclinar. Y cuando lo inclina, ve que puede pasar el aire. Y al pasar el aire, sí se contamina. Así que él dijo, no, es imposible. Biogénesis, ¿qué quiere decir? Que la vida solo se origina de la vida. ¿Por qué? Porque acá el caldo se conserva. No entra ningún microorganismo porque no entra el aire y todo queda retenido. Entonces no se contamina el caldo. En cambio, si lo mueves y entra el aire, los microorganismos que son traídos por el aire, ahí sí se contamina. Por eso esta teoría quedó descartada. Y vino el experimento de Urey y Miller que probó la teoría del origen químico de la vida. Este experimento es muy famoso porque lo que hicieron fue probar, como les digo, la teoría de la evolución de Oparin y Haldane. Ellos diseñaron, bueno, quienes probaron esto fueron, no lo puse, Stanley, Urey y Miller. Urey y Miller, pero era Stanley Miller, ¿ya? No, es lo mismo, Urey Miller o Urey y Stanley. Era Stanley su nombre, ¿ok? Ya. Ellos diseñaron un sistema cerrado donde simularon las condiciones que creían que existían en la atmósfera primitiva. ¿Y qué les dije que eran sus características de la atmósfera primitiva? La atmósfera primitiva era reductora y anaerobia. O sea, no tenía O2, no tenía oxígeno. ¿Ok? El aparato que diseñaron lo que tenía era vapor de agua, tenía metano, hidrógeno, que son compuestos. El metano es un compuesto hidrogenado, tenía hidrógeno y amoníaco, que también es un compuesto hidrogenado. E hicieron las descargas eléctricas para simular los relámpagos. Acá ven que con el calor, este era un compartimiento del océano y acá había vapor de agua, H2O vapor, y en la atmósfera primitiva, para simular esta atmósfera, tenían amoníaco, metano, tenían este vapor de agua que había ingresado de acá y tenían el hidrógeno. ¿Ok? Acuérdense, compuestos hidrogenados que serían metano, amoníaco, hidrógeno, y con las descargas eléctricas lo que se vio de que reaccionaron. Todos estos compuestos reaccionaron para crear la vida. Es decir, bueno, no crearon vida, crearon proteínas. Reaccionaron y se encontraron estas proteínas y también otras moléculas orgánicas. Luego, después de 20 años, todavía hicieron experimentos para seguir comprobando y encontraron efectivamente aminoácidos, azúcares, lípidos, bases nitrogenadas, todo eso. Entonces, estos científicos comprobaron que los bloques de construcción químicos, o sea, las moléculas orgánicas necesarias para el origen de la vida, pudieron haberse formado a partir de simples precursores, como lo son los gases que abundaban en esa atmósfera primitiva. ¿Cuáles eran los gases? ¿Lo puse acá? No, no lo puse, pero los voy a poner acá. Vapor de agua, metano, amoníaco. Metano es H4, amoníaco es NH3. Metano, hidrógeno, que son compuestos hidrogenados. Luego el hidrógeno también. Y bueno, las descargas eléctricas. ¿Qué es lo que está acá? Metano, hidrógeno, metano, amoníaco, hidrógeno y el vapor de agua. Y todo esto dio lugar a proteínas. ¿Ok, chicos? Ya.
Antes de pasar a la parte de celular, ¿tienen alguna pregunta de esa parte? ¿De cómo se formó la vida? ¿Qué es la vida? ¿Alguna teoría? ¿O todo claro? A ver, María Segura. Sí, Cindy, ¿podrías explicar de nuevo, porfa, lo que es las probiontes, algo así? ¿O cómo se generó la primera célula? A partir de gotas, creo que mencionaste. Pero ¿podrías explicar todo ese procedimiento? Sí, yo lo voy a explicar ahorita. Ok, eso es de la teoría del origen químico de la vida, más que todo. Vemos que la atmósfera, lo que ellos querían probar era de que una atmósfera primitiva pudo haber dado origen a proteínas. O sea, porque esta atmósfera primitiva, si bien no tenía oxígeno, habían compuestos que estaban ahí, que son los compuestos que acabo de mencionar, que es el vapor de agua, los compuestos hidrogenados, metano, amoníaco e hidrógeno. Entonces, estos fenómenos reaccionaron y reaccionaron entre sí por las descargas eléctricas y la luz ultravioleta del sol. Y esa serie de reacciones produjo moléculas más complejas, o sea, produjo la sopa primitiva. Así se le dice, primitiva. La sopa primitiva. Entonces, esta sopa primitiva, al reaccionar entre sí, originó los coacervados. Eso está acá. La sopa primitiva originó los coacervados. Y estos coacervados ya eran ricos en proteínas. Por eso digo que originó proteínas. Y estas proteínas son macromoléculas. Después de muchos miles de años, se originó una frontera membranosa que delimitó el ambiente interno. Entonces, estas macromoléculas, estas proteínas, ya estaban rodeadas por una membrana. Entonces, esta membrana que tenía dentro las proteínas ya es una célula o probionte, ¿ok? Que le voy a explicar aquí, el protobionte, que vendría a ser la precursora de las células procariotas. Pero es lo que quería que tengan claro. Entonces, la formación de estos coacervados dio lugar a los protobiontes. Acá lo voy a poner mejor, para que lo tengan más claro. Sabemos que había una atmósfera primitiva y era reductora, anaerobia y no tenía oxígeno. Pero habían otros compuestos, ¿ya? Que había vapor de agua y compuestos hidrogenados que son metano y amoníaco, ¿ok? Hidrógeno. O sea, todo esto había en la atmósfera primitiva. Entonces, con la luz ultravioleta y con la presencia de estos relámpagos, bueno, descargas eléctricas, estos reaccionaron y reaccionaron formando la sopa primitiva. O sea, todo esto era la sopa primitiva. ¿Por qué una sopa? Porque tenía varios ingredientes, entre comillas, que son todos los componentes. Y la reacción de esta sopa originó a los coacervados. Coacervados. Y estos coacervados ya tenían proteínas, tenían macromoléculas. O sea, ya eran macromoléculas porque tenían proteínas. Y después de años, de miles de años, a estos coacervados, que eran las proteínas, se les delimitó una membrana. Y cuando ya se les delimitó una membrana, ya tenían otro nombre, que eran los probiontes. Probiontes. Ya. En otras palabras, la formación de estos coacervados dio lugar a los probiontes. Y las moléculas orgánicas simples se formaron a partir de materias primas simples, que son estas de acá. Estas son las materias primas simples. ¿Ahora sí quedó claro? Sí entendí, pero ¿por qué no incluyes ahí también el nitrógeno y el dióxido de carbono? Ah, ya. El hidrógeno sí está. Acá O, está. Hidrógeno. no, Solo... el nitrógeno que Ah, el está ahí en la nitrógeno. imagen, el dióxido de carbono. Así.
¿También También, es parte pero de la sopa primitiva o sí, cómo? también es parte de la sopa primitiva. Sino que no lo puse porque los que más mencionan son los compuestos hidrogenados. Ay, ay, Pero gracias. sí, también es el nitrógeno. Y también está esta parte del amoníaco, pues, porque el amoníaco es NH3 y el metano es H4. Así que sí está el carbono y el nitrógeno. Entonces, si quieren analizarlo por ahí, vean que los compuestos son nitrógeno, carbono, oxígeno, hidrógeno. Son 4 compuestos que reaccionan entre sí y estos compuestos dan lugar a la sopa primitiva, que da lugar a los coacervados, que son las macromoléculas, y luego da lugar se les delimita una membrana y da lugar a los probiontes. ¿Hasta ahí todo bien? Chicos, ya. Ok. Sí, porque antes de pasar a la parte de celular, más que todo, a la parte celular, con los protobiontes. Estos protobiontes son los precursores evolutivos de las primeras células procariotas. 3 células. No son células todavía los probiontes, ¿ah? No son células, son precélulas. Y se originaron por la convergencia y conjugación de microesferas de proteínas, carbohidratos, lípidos y, bueno, y otras sustancias encerradas por una membrana lipídica. Ahora, para sobrevivir y formar parte de los procesos vitales, los probiontes necesitaban ser capaces de crecer y reproducirse o autorreplicarse. Chicos, me parece... un compañero de ustedes me ha escrito justo ahorita. Un ratito, chicos. Sorry. Ya, ahora sí. Bueno, como les decía, para sobrevivir y formar parte, pues, de estos procesos vitales, los protobiontes necesitaban ser capaces de crecer y de reproducirse o autorreplicarse. Entonces, en las células modernas vemos que el flujo de información genética está contenida en el ADN. Nuestras células tienen ADN, nuestro ADN, que es básicamente compone todo nuestro ser, cómo funciona cada célula. Entonces, este ADN se transcribe en ARN mensajero, que a su vez se traduce en una secuencia de aminoácidos que forman las proteínas. Ahora, según el modelo del mundo del ARN, primero se originó el ARN. ¿Por qué? Porque a diferencia del ADN, el ARN es capaz de autorreplicarse y actuar de molde para la síntesis de proteínas. Además, el ARN en ese momento también cumplió funciones catalíticas, o sea, funciones enzimáticas, lo que hoy conocemos como las ribosimas, y pues el ADN se habría incorporado al sistema de transferencia de información genética mucho después. Y claro que fue beneficioso porque es mucho más estable que el ARN. Recuerden que el ADN es el ácido desoxirribonucleico y el ARN es el ácido ribonucleico. El ADN es lo que tienen las células eucariotas, chicos, lo que tienen nuestras células. Y lo vamos a ver más adelante. Entonces, origen, convergencia de proteínas, carbohidratos, lípidos, y estos tenían que ser capaces de crecer y reproducirse para seguir viviendo. Y primero se originó el ARN. ¿Por qué les pongo esto? Porque estos protobiontes, ¿qué creen que tenían? ARN, no tenían ADN, tenían ARN. ¿Ok? Y en el esquema de evolución celular, vemos que primero estuvieron los protobiontes, nuestros amiguitos de acá, hace 33.700 millones de años. Luego, los procariotas, que ya eran heterótrofos, pasaron a ser heterótrofos. Y después los procariotas autótrofos. Y estos procariotas autótrofos eran capaces de utilizar fuentes de carbono inorgánico para transformarlas en carbono orgánico. Después se formó la atmósfera oxidante, perdón, hace 2.300 millones de años. Y después, la teoría, no, perdón, es acá,
2300, sí. Y después los procariotas que ya eran aeróbicos y los eucariotas. O sea, si quieren acordarse, primero protobiontes, procariotas, que son heterótrofos, autótrofos y anaerobios. Y después eucariotas, finalmente, que es las células animales vegetales hoy en día. Ya. Pero hay una teoría que explica todo esto y es la teoría endosimbiótica que fue propuesta por Lynn Margulis. Esta teoría es la teoría conocida como la teoría de la endosimbiosis en serie. O teoría endosimbiótica, chicos, es lo mismo. De verdad que es lo mismo. Y le escribe la aparición de células eucariotas como consecuencia de sucesivas incorporaciones simbióticas de diferentes bacterias de vida libre. ¿Eso qué quiere decir? Que una célula huésped procariota original, ¿ya? A través de invaginaciones en su membrana, logra engullir o fagocitar una bacteria aerobia. Ok, vamos a ponerle una célula huésped procariota y una bacteria. Ok. Esta engulle o fagocita es lo mismo a una bacteria aerobia. Y esta bacteria aerobia con el tiempo se había transformado en una mitocondria. Ok, esta bacteria entra y se transforma acá en una mitocondria. Así da lugar a una célula eucariota. Por ejemplo, una célula eucariota animal. Y esa misma célula hace una segunda fagocitosis, pero esta vez de una bacteria fotosintética de vida libre. Entonces, esta bacteria con el tiempo se habría convertido en un cloroplasto. Y de esta manera se generó una célula eucariota vegetal. O sea, mejor les voy a hacer... Ahí está. Una célula huésped procariota original. Que está mucho mejor con la imagen. Una célula huésped procariota original, a través de invaginaciones de su membrana, engulle una bacteria aerobia. ¿Ok? Engulle o fagocita una bacteria aerobia. Y esta bacteria aerobia se convierte en su mitocondria. La mitocondria es muy importante, chicos, porque genera ATP. Lo vamos a hacer más adelante en la respiración celular. Así da lugar a una célula eucariota animal. ¿Ok? Se convierte en mitocondria y es una eucariota animal. Y la envoltura nuclear forman parte de imaginaciones de la membrana plasmática. ¿Ok? Una célula eucariota animal. Ya, ahora esa misma célula hace una segunda fagocitosis, pero esta vez de una bacteria fotosintética de vida libre. Acá dice bacteria fotosintética de vida libre. Ahora, esta bacteria lo que hace es convertirse en un cloroplasto. Se convierten en cloroplastos, que son esas cositas verdes. Se convierten en cloroplastos. Y se originó una eucariota vegetal. Una bacteria fotosintética de vida libre, una eucariota vegetal. Luego una mitocondria, una eucariota animal. Ya. Antes de pasar a la parte evolutiva, de la evolución biológica, ¿hasta acá tienen alguna pregunta de esta parte? De la célula, el protobionte, evolución celular, teoría endosimbiótica. A ver, Marcela. Discúlpame, ¿podrías volver a repetir el orden de la teoría endosimbiótica? Que me perdí un poco. Sí, no te Gracias. preocupes. Lo repito. Prenda su cámara, please. No importa, chicos, se enfocan en el techo, como les digo, se enfocan su frente, se enfocan, no sé, la puerta, la silla, lo que sea, de verdad. Ya, el orden es el siguiente. Sabemos que tenemos una célula procariota, ¿verdad? Esa es una célula procariota. Ay. Para el otro lado. Ya. Esta es una célula procariota. Ya, esta célula procariota, a través de invaginaciones en su membrana, ¿qué quiere decir? Que va a permitir que su membrana haga entrar algo. En este caso, va a engullir o va a fagocitar a una bacteria aerobia. ¿Ok? Acá. Esta procariota, a través de invaginaciones, permite el ingreso de una bacteria aerobia. Ahora, esta bacteria aerobia se va a convertir
en una mitocondria y va a dar lugar a una célula eucariota animal. ¿Ya? Hasta ahí todo bien, ¿no? O sea, en una célula procariota entra una bacteria aerobia y se da origen a una mitocondria que permite la formación de una célula eucariota animal. ¿Ya? Procariota entra una bacteria aerobia que se convierte en una mitocondria. Una célula procariota. Bacteria aerobia. La bacteria aerobia permite que se forme una mitocondria. Y esta mitocondria de origen una eucariota animal. Ya. Ahí explicas cómo son las eucariotas en los animales, las células eucariotas dentro de los animales. Pero no explicas en los vegetales, porque los vegetales también tienen células eucariotas. Entonces lo que dice ya, en esa misma célula procariota va a entrar en una segunda fagocitosis, o sea, entra una bacteria aerobia igual, pero después entra otra cosa, entra otra bacteria. Pero esta bacteria va a ser diferente. Va a ser una bacteria fotosintética, fotosíntesis, chicos, de vida libre, ¿ok? Entonces, esta bacteria fotosintética de vida libre, con el tiempo, se convierte en un cloroplasto. Entonces ya, ahí das el origen de las células eucariotas vegetales. Entonces sería así, procariota, en una célula procariota, por invaginaciones de su membrana, entra una bacteria aerobia. Esta bacteria aerobia, que fagocita, se convierte en una mitocondria y da el origen de las células animales, las células eucariotas animales, normal, que son nuestras células. Pero en una segunda fagocitosis, o sea, después de ya tener una mitocondria que se formó, de una bacteria aerobia, hace una segunda fagocitosis. Ya no una bacteria aerobia, porque ya dio origen a una mitocondria, sino de una bacteria fotosintética de vida libre, que da origen a los cloroplastos. Entonces ahí ya tienes el origen de las células vegetales, células eucariotas vegetales. ¿Hasta ahí todo bien? ¿O lo repito de nuevo? ¿O hago otro esquema? Lo que quieran. Disculpa, ¿qué es una bacteria de vida libre? Una bacteria fotosintética de vida libre es una bacteria, en este caso, que participa en la fotosíntesis. ¿Ok? ¿Y por qué se le llama de vida libre? Porque tienen la facilidad de poder desplazarse entre células, son más resistentes. ¿Todo bien? Sí, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Disculpa, ¿puedes repetir desde la segunda fagocitosis? Ya. Uy, lo rayé mucho, lo voy a borrar para que lo pueda volver a explicar. Ya. No hay problema, chicos, yo lo repito. La cosa es que quede bien clarito. En negro mejor, ya. Tenemos una célula procariota, ¿ok? Esta célula procariota, por invaginaciones en su membrana, ¿ya? Permite el ingreso de una bacteria aerobia. Ahora, esta bacteria aerobia forma una mitocondria. Y ahí explicas cómo se forman las células eucariotas animales, nuestras células. Pero eso no es suficiente para formar una célula eucariota vegetal. ¿Por qué? Porque las células eucariotas vegetales tienen vacuolas y tienen cloroplastos. Entonces, ¿cómo se forman estos cloroplastos? Se forman de la siguiente manera. Ya la célula dejó entrar una bacteria aerobia, pero todavía le faltan cloroplastos para formar una célula eucariota vegetal. Así que hace una segunda fagocitosis. ¿Ok? Por invaginación de su membrana, entran bacterias fotosintéticas de vida libre y esas bacterias fotosintéticas de vida libre con el tiempo se convierten
en cloroplastos. Entonces ahí sí tienes el origen de células eucariotas en animal, en vegetales. ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Lo repito de nuevo? No te escuché. Sorry. Ah, no, sí, ya me quedó claro, gracias. Ah, ya, ok. Ya, porque esta parte ya es evolución. Y como se darán cuenta, estamos en evolución y todavía falta. Así que no se preocupen, chicos, que yo a las 12 vamos a ver a dónde avanzamos. Si me dicen si falta mucho, podemos dejar una parte de la clase para la siguiente y paso el post-test y hago el sorteo. Así que todo bien. Para lo que es la evolución, yo quiero que tengan claro primero qué es la evolución. ¿Qué dirían en sus palabras? ¿Qué creen ustedes que es la evolución? Lo que ustedes crean, chicos. ¿Qué es lo que ustedes interpretan por evolución? Una adecuación que tiene un ser vivo o algo conforme pasa el tiempo. Claro. Como tú has dicho, los seres vivos se adecúan y este proceso de adecuarse genera cambios, genera la evolución. Estos cambios genéticos que se acumulan de generación en generación y hacen que las poblaciones sean diferentes y explica el origen de todos los organismos que existen o que han existido. Pero ¿cómo se da esta evolución? Ese es el meollo del asunto y la razón por la que estamos aquí. Hay tres teorías importantes. Lamarckismo, de Lamarck, darwinismo, de Darwin, lógicamente, y neodarwinismo, que no es de Darwin, ojo, es de otros científicos que tomaron lo que Darwin había dicho en este caso y trataron de explicarlo de otra manera con otros conceptos ya más modernos. Fue después de Darwin, ¿ok? El lamarckismo en sí, propuesto por Lamarck, lo que planteaba en su obra de la filosofía zoológica, ahí expuso su hipótesis de que había una transformación gradual de las especies a lo largo del tiempo. Como tú dijiste, es una adecuación que pasa a un ser vivo para la evolución. Y por eso se le conoce lamarquismo o transformismo. ¿Por qué? Porque es lo que decía, que nosotros, las especies, pasamos por un proceso de transformación. ¿En qué libro? En la filosofía zoológica. Ya. Las especies actuales provenían de especies primitivas, obviamente. No es que todo llegó, no es como la teoría del creacionismo, que los leones llegaron siendo leones. O nosotros ya salimos del barro. No, no es así. Nosotros provenimos de otras especies, somos una evolución. Y esas especies ya están extintas. O no vas y ves un Australopithecus. No, no es así. Y por ejemplo, algo curioso, las personas que tienen los genes, no sé si de los Australopithecus, no estoy segura si son de los Australopithecus, eran los que tenían más problemas con el COVID. Algo así. Eso fue lo que se descubrió y lo aprendí la profesora lo mencionó en antropología. Lo van a ver en su primer tema de antropología, que, si tienen alguna pregunta o alguna duda, chicos, antropología es un curso que me gustó mucho. Realidad nacional, un poquito. Realidad nacional se parece yo diría que geografía e historia del Perú. Antropología es historia universal. Y bueno, en colegio, ¿no? Yo estoy comparando. Después física es física médica, no es mucho lo que hemos visto en el colegio. Después es más o menos como PBM, física, más o menos como PBM. Y de ahí, bueno, biología, que es un curso hermoso, y salud pública, que salud pública es un curso al cual tienen que prestar mucha atención. Bueno, yo sí. Entonces, las especies provenían de otras especies primitivas que pues ya no están. Entonces, estas especies se modificaron a través del tiempo, era lo que él decía, pero se modificaron a través del tiempo siguiendo qué criterios, o sea, ¿cómo se modificaron? Bueno, siguiendo estos tres.
Primero, de la tendencia a la complejidad. Hay un aumento de complejidad al comparar las especies primigenias, las primeras, con las actuales. A más tiempo evolutivo, más complejidad se acumula. Es decir, las especies primitivas eran más simples que las especies que hoy existen. Eso lo podemos ver. También la adaptación de un órgano depende del uso o desuso que hagamos de él, que es la famosa ley del uso y desuso. Me acuerdo que esto lo vi todavía en la academia. Las transformaciones se debían a que al cambiar las condiciones ambientales, los seres vivos desarrollaban caracteres que les ayudaban a vivir mejor, a adaptarse mejor al medio. Y por eso decimos que la función hace al órgano. Mientras más uso se les daba a estos órganos, se veían fortalecidos. En cambio, aquellos órganos o caracteres que dejaban de usarse se atrofiaban o iban desapareciendo. Por eso la ley del uso y desuso. Y después la herencia de los caracteres adquiridos. Los nuevos caracteres se transmitían a los descendientes, ¿no? Apareciendo nuevas especies. Por ejemplo, el origen del cuello de las jirafas, eso es un gran ejemplo de Lamarck, que según esta hipótesis, el cuello de estos animales inicialmente era corto, pero su estiramiento se debe al esfuerzo que ellos hacían para poder llegar a los, bueno, el esfuerzo para poder llegar a las hojas más altas de los árboles, que era su comida, y estos esfuerzos harían pues, que los cuellos se alargaran y sean tan largos como los conocemos hoy en día. Entonces, así, mientras más se van alargando, una jirafa de cuello corto se estiró y eso le pasó a su descendencia. Y su hijo, sus descendientes, tenían el cuello más largo y llegaban así, sobrevivían, porque llegaban a la punta más alta del árbol para poder comer. Y después de muchas generaciones, este cuello iría creciendo hasta la actualidad, ¿no? Y el uso, por ejemplo, de los cuernos en animales que se enfrentan utilizándolos provocaría su desarrollo, que tengan más cuernos, que se enfrentan y chocan, entonces haría que sus cuernos crezcan más. También el desarrollo de las patas posteriores de algunos animales se debe a su gran uso. Y hay otro animal, por ejemplo, el kiwi, que también es una fruta, habría atrofiado sus alas por no usarlas. Ya. Después está la teoría de Darwin, el darwinismo. Darwin, ya, que es el padre de la actual teoría moderna de la evolución. Y en 1859 publica El origen de las especies, que es su libro. Y ahí había esos tres principios que son muy, muy importantes. La elevada capacidad reproductiva de las especies, o sea, mayor generación de descendencia. Y también había variabilidad dentro de estas especies. Con respecto al cuello de las jirafas, Lamarck indicaba que algunas de manera natural habían tenido al inicio cuello largo y otras cuello corto, debido a que las jirafas que necesitaban alimentarse en las copas de los árboles, los individuos de cuello más largo estarían más adaptados y dejarían más descendientes. Y con el tiempo habría cada vez más jirafas de cuello largo y desaparecerían las de cuello corto. Este proceso de selección natural permitió que evolucionaran las especies. ¿Ok? La famosa selección natural es el principio más notable de Darwin. Los individuos menos adaptados al medio tienen menos probabilidad de sobrevivir y de reproducirse. O sea, menos adaptados, menos probabilidad de sobrevivir, menos probabilidad de reproducirse. ¿Ok? Los individuos más aptos, al revés, tienen más probabilidades de sobrevivir y más probabilidades de reproducirse. Y sus rasgos pasan en generaciones futuras y se produce el proceso de selección natural. Y el neodarwinismo fue postulado por otros científicos que en este caso están Fisher, por ejemplo, Fisher, Haldane y otros más. Y Darwin, lo que pasa es que Darwin no pudo explicar muy bien cómo es que ocurre la transmisión de estos caracteres adquiridos de generación a generación. O sea, él simplemente decía que los genes pasaban de generación a generación, pero no decía cómo. Y vino Mendel. ¿Quién es Mendel? El padre de la genética. Y ustedes en tercer ciclo van a llevar un curso que se llama Embriología Humana y Genética.
Y van a ver toda esta parte, gracias a Mendel, porque él dio los patrones básicos de la herencia, las famosas leyes de Mendel. Entre los años 1930 y 1940, los biólogos experimentales combinaron los principios de la herencia mendeliana con la teoría de Darwin y dieron origen a la síntesis moderna. Esta síntesis, bueno, la variación de la descendencia observada por Darwin se explica por la presencia de mutaciones o cambios en el ADN que producen variabilidad genética sobre la que actúa la selección natural. Y cuando vean mutaciones, van a ver los cromosomas, las depleciones, el síndrome de Down, por ejemplo. Van a ver un montón de mutaciones, chicos, de enfermedades que se generan por mutaciones. Y ya, bueno. Antes de entrar a la parte de célula, son las 11:49. ¿Ha quedado claro todo esto? Evolución, teorías de la evolución. ¿O tienen alguna pregunta? ¿O sigo? Díganme, chicos, si todo está claro. Chicos. Todo claro. Gracias. Prendan su cámara, chicos, por favor. Así sea que, como les digo, solo enfoquen a la pared. Así no se les vea. Solamente quiero saber que están ahí, que están entendiendo. Eso es lo más importante. Bueno, de la célula les hablé sobre la evolución, cómo se formaban los protobiontes, que luego daban con la teoría endosimbiótica, daban a las células eucariotas, vegetales, animales, ya. Entonces, yo quiero que sepan muy bien la diferencia entre las procariotas y las eucariotas, ¿ok? Como saben, la célula es la unidad, la mínima expresión de todo ser vivo. Tiene una unidad anatómica y funcional y tiene función de... Y tiene función de autoconservación o homeostasis y de autorreproducción, mitosis y meiosis. ¿Por qué? Porque la célula se divide, da origen a otras células. Eso lo vamos a ver después. Y también sabemos que la forma de la célula es variada y está relacionada con la función que realiza. Las células van variando y por el tamaño normal de una célula se mide en micras de 5 a 50 micras. 5 a 50 micras. Ya. Y los organismos pueden ser unicelulares, como una bacteria, unicelulares, o pluricelulares, animales, vegetales. ¿Ok? Nosotros somos pluricelulares. Tenemos muchas células. Ya. Ahora, la célula procariota tiene pared celular, membrana, nucleoide, citoplasma, ribosomas, flagelos, plásmido, pelos, fimbrias o pili y mesosoma. Eso es todo lo que contiene una célula procariota. La célula eucariota que tenemos nosotros es mucho más compleja, pero la procariota tiene una pared celular que es la cubierta más externa de la célula procariota y está constituida por peptidoglucano más ácidos orgánicos. ¿Ok? Peptidoglucanos más ácidos orgánicos. Y la membrana plasmática se encuentra debajo de la pared celular y tiene una permeabilidad selectiva, o sea que solo permite el paso de ciertos tipos de moléculas al interior de la célula. Y tiene un nucleoide o falso núcleo. Este nucleoide, falso núcleo, núcleo primitivo o rudimentario, carece de carioteca y aloja el ADN. O sea, la carioteca es la membrana nuclear. El núcleo está ahí solito, no tiene una membrana, por así decirlo. Y tiene, lógicamente, citoplasma. Su función es degradar a los metabolitos que incorpora la bacteria. Concentra la mayoría de las enzimas líticas que intervienen en la degradación aerobia o anaerobia de los alimentos. ¿Ok? Luego están los ribosomas, que son organelas que se pueden encontrar en forma libre o pueden estar agrupados también en polisosomas y participan en la síntesis de proteínas. Ribosomas, síntesis de proteínas. ¿Ok?
Y los flagelos son los que participan en la locomoción. Se encargan de que la bacteria se mueva. Locomoción. Y los plásmidos en sí son moléculas circulares pequeñas de ADN extracromosómico que participa en la conjugación bacteriana, plásmido F o de fertilidad, y en la resistencia a los antibióticos. Dentro de los pelos fimbrias o pili participan en la locomoción de la bacteria y en la conjugación bacteriana, en el intercambio de información genética. Y luego tenemos al mesosoma, que es la imaginación de la membrana plasmática y participa en la respiración celular, ¿ok? De la bacteria, ya que sea aerobia o anaerobia, como sea, el mesosoma es el que va a estar ahí para ayudar a la respiración, sin importar el tipo que sea. Y pueden tener una función en la generación de ATP, como las mitocondrias, y también en la secreción de enzimas. Ahora, las células procariotas no poseen ninguna organela membranosa, como mitocondrias o cloroplastos. Los mesosomas son los más cercanos, por así decirlo, pero ahí nomás, o sea, no son mitocondrias. Simplemente son parecidos, porque realizan en este caso la función de la respiración, pero nada más. No tienen ni la mitad de la capacidad de las mitocondrias. ¿Ok? Que eso lo vamos a ver más adelante. En sí, esta parte es una introducción, así que si no entienden algo, pregúntenme, pero no se preocupen porque todo lo vamos a ver más adelante, sino que es para que tengan los conceptos generales de todo lo que vamos a ver. Ok. En la célula eucariota, bueno, saben que esta célula es la que tenemos nosotros y es más grande, tiene un núcleo verdadero con una membrana nuclear eucarioteca y empaqueta el ADN con proteínas de carácter básico, o sea, con histonas. Tiene organelas membranosas, que son, tiene mitocondrias, cloroplastos, aparato de Golgi, retículo endoplasmático rugoso y liso, tiene citoesqueleto, que también es un tema muy interesante, tiene una división, se divide por meiosis, mitosis, meiosis, y forman parte de organismos vivos, como los hongos, los protozoarios, a plantas, animales, y tiene un sistema de endomembranas que si lo examinamos del interior de la célula hacia afuera, está compuesto de membrana, retículo, aparato de Golgi, lisosomas, vacuolas y membrana plasmática. ¿Ok? Y hay una continuidad entre estas membranas. Ahora, la célula eucariota tiene una membrana plasmática. Esta membrana plasmática es una bicapa lipídica compuesta de fosfolípidos más colesterol. ¿Ok? Esto es muy importante porque es el siguiente tema. El siguiente tema es membrana celular. Ya, ¿y de qué se encarga la membrana? De aislar selectivamente el contenido de la célula y del ambiente externo. O sea que lo del ambiente externo no pase, impide la entrada de sustancias nocivas a la célula. Y contiene obviamente receptores que lo que hacen es reconocer las señales de determinadas moléculas y permiten traducir la señal al citoplasma celular. Y se encarga obviamente, gracias a estos receptores, de la comunicación intercelular. Ahora, el núcleo. El núcleo, como les dije, está rodeado de una membrana nuclear que lo protege, o carioteca, la cual posee poros por donde pasan algunas moléculas desde el núcleo al citoplasma y del citoplasma al núcleo. ¿Ok? Por ejemplo, las moléculas de ARN mensajero, luego de la transcripción, deben ser llevadas al citoplasma celular a través de estos poros nucleares, para seguir con la síntesis de proteínas o traducción. ¿Ok? Y en el interior encontramos al nucleolo, donde se forma y se almacena el ARN, y también encontramos la cromatina, que está formada por proteínas de carácter básico, como les dije, histonas y ADN. ¿Ok? Y durante la división celular, esta cromatina alcanza su estado máximo de condensación y forma los cromosomas. ¿Ok, chicos? Histonas más ADN y la cromatina se condensa y forma cromosomas. Ya. Ahora, como les dije,
la célula eucariota tiene organelas, mitocondrias, retículo endoplasmático rugoso y liso, aparato de Golgi, ribosomas y lisosomas. Ya estamos terminando, así que voy a tratar de explicarles. Igual, si hasta acá tienen alguna pregunta sobre la célula eucariota, célula procariota, la membrana, el núcleo, me la pueden hacer. Pueden levantar su manito si quieren, me hablan. ¿O todo claro? A ver, Marcela, dime. Una consulta, ¿por qué se dice que la célula procariota no posee organelas? Sí, sí posee ribosomas. No, o sea, no, me refiero a que cuando digo que no posee organelas, no posee mitocondrias. Por eso tienen los más cercanos que son los mesosomas. Porque claro, o sea, los ribosomas están en la síntesis de proteínas, sí, pero no tiene organelas más avanzadas. A eso me refiero. No tiene vacuola, por ejemplo. No tiene. Y es más, solamente, o sea, están en las bacterias, claro, pero no están en organismos más avanzados, ni siquiera están en hongos, ni en protozoarios. A eso me refiero. O sea, sí, si bien tiene, ahí está, si bien tiene estos ribosomas, no tiene más. ¿Otra pregunta o todo claro? Chicos, Todo claro. gracias. Bueno, dentro de las organelas citoplasmáticas, vamos a ver a las mitocondrias, retículo endoplasmático, aparato de Golgi, lisosomas y ribosomas. Estos ribosomas están en las procariotas, pero sería la única organela citoplasmática que tienen estos procariotas. No tienen ni mitocondrias, ni retículo, ni aparato, ni lisosomas. Las mitocondrias, como les dije, generan ATP, realizan la respiración celular y tienen una cresta mitocondrial, porque las mitocondrias poseen dos membranas. Una membrana externa, que no se pliega, pero la interna se pliega. Y esta membrana interna, al plegarse, forma estas proyecciones que son las crestas mitocondriales, donde están importantes enzimas que intervienen en muchas reacciones químicas para la producción de energía, o sea, de ATP, que es muy importante para la célula. La célula necesita ATP para realizar todas, literalmente todas sus actividades. Y las células que trabajan continuamente, que generan más energía, necesitan más mitocondrias. Entonces, estas tienen más mitocondrias que otras células. Una célula que trabaja más, que realiza más funciones, tiene más mitocondrias. Depende de la función que realice, como les he dicho. Luego está el retículo endoplasmático, que es un sistema de membranas que se extiende a través del citoplasma, desde la membrana nuclear o carioteca hasta la membrana celular. Y sus membranas proveen vías para el movimiento de materiales por la célula. Acuérdense que este retículo endoplasmático, en este caso el rugoso, se encarga de la síntesis de proteínas. Síntesis de proteínas. Síntesis de proteínas. Y el retículo endoplasmático liso es de la síntesis de lípidos. Síntesis de lípidos. ¿Ok? Y luego está el aparato de Golgi. El aparato de Golgi es el lugar donde se preparan los materiales y estos materiales son liberados desde la célula hacia el espacio intercelular mediante el proceso de secreción. Son liberados desde la célula hacia el espacio intercelular mediante el proceso de secreción. Todo esto es el proceso de secreción. Las proteínas y los lípidos se sintetizan en el retículo endoplasmático y llegan aquí a través de la red de membranas para ser concentrados, retirándoles el agua. Y el producto se empaqueta en una vesícula y se mueve hacia la membrana celular donde se libera. ¿Ok? Y como les dije, ribosomas están formados por proteínas ribosomales y se encargan, participan en las proteínas, en este caso. Las proteínas ribosomales se sintetizan en el citoplasma y pasan al nucleolo.
el ARN ribosomal es sintetizado en el núcleo, pero también es enviado hacia el nucleolo, que es la organela en la que se van a ensamblar una subunidad menor y la subunidad mayor del ribosoma. Entonces, una vez ensambladas ambas subunidades, lo que va a pasar es que salen al citoplasma, donde se van a terminar de ensamblar para formar un ribosoma complejo. ¿Ok? Y los ribosomas, como les dije, son organelas encargadas de la síntesis de proteínas. Síntesis de proteínas. Esa es su función más importante. Y lo hacen ensamblando aminoácidos según el orden predeterminado en la secuencia de nucleótidos del ARN, en este caso del ARN mensajero. ¿Ok? Y luego está, para terminar esa parte, los lisosomas. Los lisosomas son vesículas que contienen enzimas digestivas, ¿ya? Y esto es muy importante que lo entiendan porque esto viene en el examen. Los lisosomas contienen enzimas digestivas que facilitan el rompimiento de moléculas grandes, bacterias, bueno, en este caso, dentro de la célula, almidones, lípidos y proteínas. Pero si entra una bacteria, por ejemplo, los lisosomas primarios facilitan la degradación de bacterias, ¿ok? Que eso también es otro tema, es el cuarto tema, creo. Y digieren las partículas extrañas. En este caso, las bacterias también, células muertas, se encargan de la digestión. ¿Ok? Lisosomas, degradación. Degradación / digestión. Son muy, muy, muy importantes. Eso de las organelas que están en el citoplasma. Pero en el citoesqueleto vemos que hay, bueno, el citoesqueleto se conforma por microtúbulos, microfilamentos y filamentos intermedios. En este caso, los microtúbulos están formados por tubulina, por la proteína tubulina, y tienen cilios y flagelos. Ahora, estos mueven organelas dentro de la célula. Los microtúbulos son chiquititos, chiquititos, chiquititos. Mueven los cromosomas durante la división celular o mitosis, ya que forman el uso mitótico. Voy a poner acá. Uso mitótico. Eso es uno de los últimos temas. Y de entre los microfilamentos están compuestos por la proteína actina, otra proteína muy importante, y participan en la contracción muscular, formando pseudópodos. ¿Ok? Y forman el surco de segmentación durante la división celular. Luego tenemos a los filamentos intermedios que tienen gran resistencia, ¿ok?, a la tensión, y forman la lámina nuclear que ayuda a mantener la forma del núcleo. O sea, que el núcleo esté así compacto con el nucleolo. Después, como hemos visto en células vegetales, las células eucariotas, aparte de la vacuola, tienen los plastidios, que son los cloroplastos, que ya vimos en la teoría endosimbiótica, que se forman por la segunda fagocitosis de bacterias de vida libre, bacterias fagocíticas de vida libre. Las vacuolas son burbujas llenas de agua o de material alimenticio de reserva, y en este caso, los cromoplastos vemos que se caracterizan por poseer pigmentos como el amarillo o el anaranjado. Cromoplastos, pigmentos. Estos pigmentos dependen del color de las flores y de los frutos. Son los que dan el color. Los cloroplastos tienen un pigmento verde y es la clorofila. La clorofila en las hojas, por ejemplo, cuando las agarran las aplastas, la clorofila. Y participan en la fotosíntesis, son muy, muy importantes. Capturan la energía luminosa proveniente del sol. Después vamos a ver en la fotosíntesis el proceso, la fase oscura, la fase luminosa, los cloroplastos, todo eso. Y luego están los leucoplastos. Estos leucoplastos son incoloros, no tienen color. Los cloroplastos son verdes y estos no tienen color. No color. ¿Ok? Y almacenan almidón y otros materiales de reserva. Ahora, como yo les dije acá, la diferencia entre una célula procariota y una célula eucariota. Esto vino en un examen y la diferencia más grande, bueno, la más común, no la más grande, pero la que siempre preguntan, es que los ribosomas en eucariotas
tienen 80S. Esa es una unidad de medida, por si acaso. Miden 80S. Y en procariotas, 70S. 70S en procariotas, 80S en eucariotas. ¿Ok? Ya. Antes de pasar a la clasificación de los seres vivos y terminar la clase, ¿tienen alguna pregunta? Chicos, please. Necesito que me digan, porque esta parte es muy importante. Marcela, dime. En el papel de teoría dice que las células eucariotas empaquetan el ADN con histonas. ¿A qué se refiere? ¿Se refiere a la membrana nuclear? Disculpa, no te escuché muy bien. Decía que en el PPT de teoría dice que las células eucariotas empaquetan el ADN con histonas. ¿A qué se refiere? Bueno, en sí las histonas son proteínas, ¿ok? Y el ADN tiene estas proteínas. Bueno, a ver, el ADN lo empaqueta, es un decir, no lo empaqueta literalmente, con proteínas de carácter básico. Estas proteínas de carácter básico son las histonas. Son proteínas básicas que ayudan a que el ADN se doble, por así decirlo, se condense. Porque el ADN es larguísimo y hace que este ADN se pueda doblar de una manera en la que luego se pueda desdoblar y pueda pasar por el proceso de traducción y transcripción. ¿Ok? ¿Todo bien? Y, por ejemplo, dime. ¿Ibas a decir algo? Ah, ya. Bueno, la cromatina, que te dije que luego iba a formar los cromosomas, la cromatina está formada por esas histonas, ¿ok? Y luego se condensa la cromatina y se forman los cromosomas. ¿Todo bien? ¿Más o menos? Son proteínas, las histonas. Sí, gracias. Ya. Ok. Ya, bueno, para terminar esta parte, en sí, toda la clase, yo sé que ha sido muy extensa, espero que al menos haya entendido lo básico de la célula, igual lo vamos a repetir, no se preocupen. ¿Cómo se clasifican los seres vivos? Los seres vivos, quien dio esta división taxonómica fue Carlos Linneo, y en este caso, para el hombre, se divide, bueno, para todos los seres vivos se dividen en 8. Dominio, reino, división, clase, orden, familia, género y especie. Son 8 divisiones. La división, acá lo puse en dominio, 3 dominios. Eucaria, arquea y bacteria. Luego hay bastantes reinos. En este caso, Animalia. Y hay otros reinos. Reino fungi de los hongos. Luego están las divisiones. Las divisiones, en este caso nosotros somos cordados. Cordados. Clase mamales. Sí, mamales, porque somos mamíferos. Orden primate. Familia Hominidae, eso sí. Género Homo y especie Homo sapiens. ¿Ok? ¿Por qué? Ahora, sabemos que en los años posteriores, o sea, después de que Carlos Linneo hizo esta clasificación, han evolucionado gracias a otros científicos. Ahora, basándose en los estudios realizados por Carl Woese en la década del 70 y en las diferencias moleculares fundamentales entre bacterias, arqueas y eucariotas, actualmente se clasifican, como les he dicho, en 3 dominios: dominio bacteria, dominio arquea y dominio eucaria, siendo estos 3 dominios las ramas principales del árbol de la vida. ¿Ok? Y estos 3 dominios tienen un único ancestro en común. En el dominio eucaria están agrupados los organismos compuestos por células eucariotas, como hongos, animales vegetales,
todo eso. Acá vemos hongos, animales. Después acá vemos algas en sí, vegetales. Después los dominios bacteria y arquea se agrupan a los organismos procariotas más que todo. Y bueno, lo más importante es que el dominio arquea es evolutivamente más cercano al dominio eucaria, mientras que el dominio bacteria se encuentra en una rama totalmente separada de los otros dos. Ven acá, este de acá es más cercano al nuestro. En cambio, el de bacteria se queda acá nomás. No se une en ningún punto con nosotros. Ancestro común más reciente. No se sabe quién es. Solamente se asume que se pudo haber, o sea, que todo viene de un ancestro, pero no sabemos exactamente cuál. Y bueno, hasta aquí es el tema de hoy, chicos. Yo sé que es muy denso, pero espero que lo hayan entendido. Díganme si han tenido alguna pregunta o algo, sino para ver el tema del post-test. A ver, chicos. ¿Están ahí, chicos? Díganme que sí, please, porque tengo que hacer el post-test para ver lo del sorteo. Sí, todo claro. ¿Tienen alguna pregunta? Todo Ok. claro. Todo claro. De verdad, chicos, porque les voy a pasar el post-test y de verdad quiero que todo esté claro. Son las mismas preguntas que el pretest. Yo tengo una pregunta. Dime. Los filamentos intermedios de queratina, ¿dónde se pueden encontrar? Ah, ya, los filamentos intermedios están en el citoesqueleto, igual que los microfilamentos, los microtúbulos. Ah, chicos, si miro arriba y miro abajo es porque estoy compartiendo del iPad acá para poder escribir y tengo la laptop enfrente. Por eso les dije que me hablaran nomás. Pero sí, los filamentos intermedios se encuentran en el citoesqueleto. Se compone de microfilamentos, como les digo, microtúbulos también. Y no se preocupen si no lo entienden porque el tema 3 me parece que es citoesqueleto. Y ahí lo vamos a ver más a fondo, todas las proteínas que se componen, para qué sirve el citoesqueleto. Y bueno, básicamente eso. ¿Te aclaré tu pregunta o tienes alguna otra? Todo Dígame. claro, muchas gracias. Ok. Bueno, entonces les paso el link del post-test. Esto se pasa solamente por este grupo, no lo voy a pasar por el WhatsApp. Tienen para resolverlo 10 minutos para yo poder hacer, para ir poniendo en el sorteo las respuestas. Bueno, las notas más altas. En sí, lo iba a sortear entre las notas más altas, pero creo que mejor lo voy a sortear entre todos. Para que todos tengan la oportunidad. Así que ya, chicos, resuélvanlo. Y si tienen una otra pregunta, me la van diciendo. Mientras no sea del post-test, yo les voy a responder.